Todo comenzó el día que entré al restaurante y vi a mi mujer en una mesa con otro hombre, y su madre. Sí, su madre. Esa mujer que me había dicho más de una vez que yo era lo mejor que le había pasado a Laura. Que yo era de los pocos hombres buenos que quedaban. Ahí estaba ella, sentada, riéndose con ese cabrón como si lo conociera de toda la vida. Y Laura. Laura tenía esa sonrisa. Esa que antes era solo mía. Esa que ponía cuando estaba realmente cómoda. Cuando estaba feliz. No sé por qué entré a ese sitio. No tenía reserva, no era parte de mis planes. Fue una de esas decisiones tontas de última hora, tipo, voy a darme un capricho. Un viernes al mediodía, tras terminar un trabajo por la zona. Me acerqué al mesón de la plaza, pedí mesa para uno y cuando el camarero me guiaba hacia el fondo, la vi. En la esquina, junto a la ventana. Ella de espaldas, pero esa melena la reconocería a 100 metros. Y cuando giró la cabeza, me miró. No, me atravesó. Se quedó helada. El tipo, alto, con pinta de esos que van al gimnasio solo para subir stories sin camiseta, se puso nervioso. No me conocía, obviamente. Pero Laura sí. Y su madre, que en ese momento se dio cuenta de que algo no iba bien, intentó sonreír como si todo fuera normal. Como si no estuvieran haciendo algo que sabían que no podían explicar. No hice ninguna escena. Me di la vuelta, salí del local y me senté en una de las terrazas de al lado. Pedí una caña y me encendí un cigarro, aunque hacía años que no fumaba. Me temblaban las manos. No por celos, no por rabia. Por el asco. Porque en ese instante entendí que había estado viviendo en un teatro montado para mí. Y lo peor no era el otro tío. Era el hecho de que su madre estaba ahí. Su jodida madre. Ese día no volví a casa. Me fui al piso de mi amigo Rubén, que me dejó una manta y el sofá sin hacer preguntas. Él es así. No necesita detalles para saber cuando algo se ha roto. Pero para que entiendas cómo llegamos a esto, te tengo que contar un poco más. Y te prometo que no me voy a enrollar con detalles que no interesan. Solo lo justo. Laura y yo llevábamos juntos 13 años. Casados 10. Tenemos un niño, Marcos, de 8. Vivimos en un barrio tranquilo de Valladolid, de esos donde los vecinos saludan pero no se meten. Yo trabajo como técnico en instalaciones de gas y calefacción. Lo mío es ir de casa en casa solucionando mierdas que nadie más quiere tocar. No es glamuroso, pero me da para vivir tranquilo. Laura trabaja en una clínica privada. Recepcionista. Siempre impecable. Siempre con esa sonrisa. Y claro, desde fuera todo parecía perfecto. Salíamos a cenar una vez al mes, llevábamos al crío al parque los domingos, hacíamos videollamadas con sus padres cada semana. Incluso teníamos una rutina de ver películas los viernes por la noche. Pero la verdad es que, si soy sincero, llevaba meses notando algo raro. No sabría decirte qué. No era lo típico de ya no me mira igual. Era más sutil. Como si cada vez que hablábamos, ella estuviera a medio segundo de estar en otro sitio. Pero aún así, jamás habría imaginado algo tan sucio como eso. Que tuviera los cojones de presentarle a ese tío a su madre. De sentarse con ellos como si fueran una pareja normal. Como si yo no existiera. Como si no tuviéramos una casa, un hijo, una jodida vida juntos. Esa noche, tumbado en el sofá de Rubén, sin poder dormir, empecé a unir piezas. La forma en que últimamente evitaba que yo fuera a buscarla al trabajo. Las excusas para no visitar a sus padres juntos. Incluso los turnos de fin de semana extraños que decía que le tocaban. Todo encajaba, pero lo que más me dolía no era la traición. Era el desprecio.
Que me tuviera tan poco respeto como para hacer todo eso a plena luz del día, con su madre al lado. Eso fue lo que me rompió. No la infidelidad. El desprecio. Sabía que tenía que hacer algo. No podía quedarme de brazos cruzados. No podía fingir que no había visto nada. Y, mucho menos, podía permitir que ella pensara que yo iba a seguir ahí, callado, aguantando el teatro. La mañana siguiente fue peor que la anterior. Me desperté en el sofá de Rubén con la boca seca, la espalda hecha polvo y la cabeza saturada de pensamientos que no podía detener. Aún tenía en la retina la imagen de Laura sentada frente a ese hombre, hablando con su madre como si yo no existiera, como si lo nuestro fuera una historia ya pasada, como si ella llevara tiempo viviendo una vida distinta a la mía. No me levanté enseguida, estuve un rato mirando el techo, repasando todo lo que había dicho, hecho o dejado pasar en los últimos meses, preguntándome si de verdad fui tan ciego o si simplemente me había aferrado a una rutina por miedo a reconocer lo que ya era evidente. Rubén estaba en la cocina haciendo café y me lo sirvió sin decir una palabra, como si supiera que no estaba preparado para hablar aún, y se agradece, porque lo que menos necesitaba era que alguien intentara convencerme de cómo debía sentirme. Al volver a casa unas horas después, la primera sensación que tuve al entrar fue asco. Todo me parecía falso, el orden de los cojines en el sofá, el olor a ambientador barato que siempre ponía en el pasillo, los zapatos suyos en la entrada como si no pasara nada. Laura no estaba. Me imaginé que estaría trabajando o con alguna excusa de esas que ya ni pensaba verificar. Subí al dormitorio y vi su pijama doblado con cuidado sobre la cama, y por un segundo dudé si no había soñado todo. Pero no, era real. La mesa, el restaurante, su madre, ese cabrón. Me senté frente al escritorio, abrí el portátil y empecé a buscar. No por venganza ni por obsesión, sino porque necesitaba saber. Lo que vi el día anterior no era suficiente. Tenía que estar seguro de hasta dónde llegaba todo. No revisé su móvil, como hacen muchos. No me interesaba entrar en ese terreno porque lo consideraba un límite que, si bien ella había cruzado de otras formas, yo no quería tocar. Pero sí abrí el correo familiar, ese que teníamos vinculado a la cuenta bancaria y a otras cosas. Lo primero que hice fue ver los movimientos de la tarjeta de crédito. Vi un cargo en una floristería 3 días antes, otro en una perfumería justo después y uno más reciente en una tienda de ropa masculina. Yo no había recibido ni flores, ni perfume, ni camisas. Estaban claros los destinatarios. Revisé también las reservas en páginas de hoteles. Había 2 noches marcadas en una casa rural en la Sierra de Gredos hacía apenas 2 semanas. Me quedé mirando la pantalla unos segundos, como si con suficiente tiempo aquello fuera a explicarse solo. No lo hizo. Cerré el portátil, respiré hondo y decidí hacer lo que llevaba rato evitado, hablar con alguien que pudiera confirmarme lo que ya sospechaba. Llamé a su madre. Sí, a la misma que estaba en esa mesa con ella y el otro. Pensé que si había tenido la cara de compartir mesa con él, al menos podría tener la decencia de darme una explicación. Me contestó con tono seco, como si estuviera ocupada o como si ya supiera por qué llamaba. Hola, Rosa, soy Javier. Sí, dime, respondió sin rodeos. ¿Qué hacías ayer en el mesón con Laura y ese tipo? Hubo un silencio. Uno largo, incómodo. Lo rompió con una frase que no esperaba. No es asunto tuyo. Me quedé en silencio. No sabía si estaba más sorprendido por la respuesta o por la falta de vergüenza. Me senté en el borde de la cama con el móvil en la oreja sin saber cómo continuar. ¿Cómo que no es asunto mío? ¿Estás de broma? Pregunté sin alzar la voz pero con toda la tensión acumulada en el pecho. Mira, Javier, tú y Laura lleváis tiempo mal, no te enteras de nada y ella tiene derecho a rehacer su vida,
dijo como si estuviera hablando de una separación acordada y no de una traición en toda regla. ¿Rehacer su vida? ¿Y traer al otro delante de ti? ¿A ese gilipollas? No voy a permitir que hables así, y te voy a colgar. Esto es entre tú y ella. Y no te voy a dar explicaciones. Colgó. Me quedé con el móvil en la mano, sin saber si reírme, llorar o lanzar el teléfono contra la pared. En vez de eso, me levanté, fui a la cocina y me serví un café que ni siquiera probé. Me temblaban las manos. El estómago lo tenía cerrado y no por hambre. Era impotencia. Rabia. Frustración. Y sobre todo, incredulidad. Por la tarde, volví al colegio de Marcos a recogerlo como siempre. Tenía claro que no iba a hablar de esto con él. No era culpa suya, no tenía que cargar con algo que no entendía. Pero tampoco sabía cuánto tiempo más podría mantener esa fachada. Cuando lo vi salir con su mochila y su sonrisa de siempre, me sentí pequeño. Porque mientras yo estaba atrapado en una tormenta emocional, él seguía siendo un niño feliz que creía que su familia era un lugar seguro. Papá, ¿puedo ir a casa de Nico a jugar a la Play? Claro, pero solo 1 hora, le respondí, obligándome a sonreír. Laura no apareció esa noche. No llamó. No escribió. Nada. A las 10, después de que Marcos se durmiera, me senté otra vez en el escritorio. Abrí el portátil y empecé a escribir. No sabía bien qué estaba haciendo, pero necesitaba poner todo en orden. No solo para mí, sino porque, por dentro, ya había empezado a planear algo. Y no era venganza. Aún no. Era claridad. Frialdad. Preparación. Necesitaba saber cada rincón del engaño antes de decidir el siguiente paso. Cuando dieron las 11:30, escuché la puerta de entrada. Pasos. Las llaves. El bolso cayendo sobre la mesita. No bajé. Me quedé sentado, escuchando cómo caminaba por la casa como si nada. Subió las escaleras. Entró al baño. Se lavó los dientes. Entró al dormitorio. Se cambió. Y por fin, abrió la puerta del despacho. ¿No vienes a dormir? Me preguntó, como si el día anterior no hubiese existido. No le respondí. Solo la miré. Ella se quedó en el marco de la puerta, incómoda, jugando con los dedos como si esperara algo de mí. ¿Pasa algo? No respondí tampoco. Cerró la puerta sin decir nada más. Como si no pudiera afrontar ni una sola pregunta. Como si ya supiera que lo sabía todo. Esa noche dormí en el sofá, pero no por tristeza. Era porque necesitaba estar lejos. Porque empezaba a tomar forma una idea que no podía soltar. La de que, esta vez, no iba a dejarlo pasar. No suelo gritar, nunca me ha hecho falta, pero esa mañana, mientras ella bajaba las escaleras como si nada, me di cuenta de que iba a hacerlo. Había dormido poco, otra vez en el sofá, y no por falta de espacio en la cama sino porque no podía compartir ni 1 metro cuadrado con alguien capaz de vivir en 2 realidades a la vez. Bajó con el pelo aún húmedo, vestida para ir al trabajo, con esa calma que da saberse impune, o al menos eso pensaba ella. Se sirvió un café, se sentó en la mesa y me miró como si esperara que yo iniciara la conversación. Así que lo hice. ¿Vas a decirme quién es? Laura levantó la cabeza lentamente. No se sorprendió, no puso cara de no sé de qué hablas, ni siquiera intentó ganar tiempo. Solo soltó una leve exhalación, dejó la taza sobre el plato y cruzó los brazos, como si ya hubiera ensayado esta escena en su cabeza más de una vez. No sé si quieres que hablemos de esto como adultos o si vienes con la escopeta cargada, respondió sin levantar la voz, con ese tono que usaba cuando discutía con su jefe o con la vecina del cuarto.
Porque si vienes a gritarme, paso. Estoy tranquilo. Más de lo que debería, le dije mientras me acercaba despacio a la mesa. Pero necesito que me digas cuánto tiempo llevas viéndote con él. Porque lo del restaurante no fue casualidad. Porque no es solo un error. Porque tu madre lo conoce. Porque tú lo has traído a tu vida con normalidad. Así que habla, porque esta vez no puedes esconderte. Se quedó callada. Jugó con el borde de la taza un momento, como si buscara la forma menos dolorosa de soltarlo, o al menos la menos humillante para ella. Desde mayo, soltó al fin. Empezó con un café, luego un par de charlas después del trabajo, y después se fue dando solo. No fue planeado. ¿Y yo qué soy en tu vida ahora? El que paga la casa, el que recoge al niño, el que pone la lavadora. No digas tonterías. No eres eso. Pero tampoco eres el Javier con el que me casé. Llevamos años en modo piloto automático, sin hablar de verdad, sin tocarnos, sin mirarnos. Tú crees que todo está bien porque no discutimos, pero eso no significa que funcione. ¿Y lo hablaste alguna vez? Dijiste, oye, Javier, ¿esto no va bien? Porque no lo hiciste. Lo que hiciste fue buscarte a otro. Y no uno cualquiera. Uno al que le presentas a tu madre. Uno con el que reservas casas rurales. Eso no es un error, eso es una doble vida. No te lo niego. Me lié. Pero no fue por venganza, ni por aburrimiento, ni por sexo. Fue porque me sentía vacía, y él me hacía sentir que alguien me escuchaba. ¿Qué importaba? Y eso, contigo, hace tiempo que no lo siento. Me reí, pero no porque hiciera gracia, sino porque sonaba a guión barato de una serie de sobremesa. El clásico discurso del me siento sola, como si eso fuera carta blanca para hacer lo que te dé la gana. ¿Entonces qué quieres hacer ahora? ¿Seguir con él? ¿Separarnos? ¿Seguir así y fingir? Porque yo no voy a ser uno más en tu colección de excusas. No lo sé, dijo bajando la mirada. No sé qué quiero ahora mismo. Quiero estar con Marcos, no hacerle daño. Quiero no sentirme una mierda cada vez que llego a casa y te veo mirarme como si no me conocieras. Porque ya no te conozco. Porque tú tomaste decisiones sin contar conmigo. Porque tú reescribiste tu vida dejando fuera a quien se suponía que era tu compañero. No pongas ahora en mí el peso de tu culpa. No lo estoy haciendo. Solo intento explicártelo, aunque sé que no sirve de nada. No me vas a perdonar, lo tengo claro. No se trata de perdonar. Se trata de que ya no hay respeto. Y sin eso no hay nada. No dijo nada más. Se levantó, se colgó el bolso, agarró las llaves y salió sin despedirse. Me quedé solo en la cocina, con las tazas aún humeantes, preguntándome si de verdad había escuchado todo eso o si lo había inventado. Pero no, cada palabra había sido real. Cada frase, medida. Cada excusa, envuelta en una justificación emocional como si eso limpiara el daño. Fui al cuarto de Marcos. Aún dormía, boca abajo, con el pijama arrugado. Le acaricié el pelo con cuidado de no despertarlo. Él no sabía nada, no entendía nada, pero pronto todo iba a cambiar. Y yo tenía que decidir cómo, cuándo y sobre todo por qué. Porque lo que estaba claro es que esto no se iba a quedar aquí. Esta vez, iba a hacer algo más que gritar. Esta vez, iba a actuar. Y ella no lo vería venir. Los siguientes días no fueron de reflexión ni de llanto, fueron de trabajo. Frío, meticuloso, necesario. Me levantaba, preparaba el desayuno de Marcos, lo dejaba en el colegio, cumplía con mis rutas en la empresa, volvía a casa, comía con el estómago cerrado y repasaba todo lo que había estado ignorando durante años. No sentía tristeza, ni siquiera rabia.
Lo que sentía era determinación, una claridad tan aguda que no dejaba espacio para el ruido emocional. Sabía que si me dejaba llevar por lo que sentía, terminaría cediendo, justificando, intentando entender a alguien que no tuvo la decencia de pensar en mí cuando empezó a construir una vida paralela. Así que me encerré en lo concreto, en lo útil, en lo que podía controlar. Y lo primero que decidí hacer fue tomar el control de la situación. Fui al banco y solicité una consulta sobre las cuentas conjuntas. Pedí los últimos 6 meses de movimientos detallados, saqué copias, y luego abrí una cuenta a mi nombre en otra entidad. Saqué la mitad exacta de lo que teníamos, lo pasé a mi nueva cuenta y dejé constancia por escrito del movimiento. No estaba huyendo con el dinero, solo estaba asegurando lo que me correspondía. Después pedí una cita con un abogado. Uno que recomendó Rubén, alguien acostumbrado a casos de divorcio con hijos y bienes compartidos. Me atendió en un despacho pequeño, sobrio, y después de escucharme sin interrumpir durante 20 minutos, me dijo que estaba actuando bien, que lo importante era documentar todo con fechas, pruebas y testigos si fuera posible. Me explicó cómo funcionaría una separación, qué podía pasar con la custodia, con la casa, con las visitas. Tomé notas. No le dije aún que iba a presentar la demanda, pero sí que lo estaba considerando. Salí de ahí con una sensación extraña, como si por primera vez en semanas tuviera un mínimo control sobre algo. Volví a casa y empecé a revisar armarios. No buscaba nada en concreto, solo quería saber que había dejado de ser mío en mi propia casa. Empecé por el cajón de su mesita, luego el armario, luego el baño. Había colonias que no reconocía, ropa que no recordaba haber visto, y un pequeño bolso con cremas y maquillaje que no usaba desde hacía años. Supuestamente eran cosas que tenía para emergencias en el trabajo. Ahora todo tenía otro sentido. Fui al trastero y revisé las cajas de las vacaciones. Había una maleta pequeña que tenía etiquetas recientes y dentro encontré una camisa de hombre que no era mía, con una nota de lavandería en otra ciudad. No la toqué. Solo cerré la maleta y la dejé donde estaba. No necesitaba más pruebas. Las tenía todas. Las que vi, las que escuché y las que sentí. Esa noche, cuando volvió del trabajo, la esperé sentado en el salón. Marcos estaba en su cuarto con los cascos puestos, jugando. Ella entró como todos los días, dejó las llaves, colgó el bolso, y me miró sin sorpresa. ¿Qué pasa ahora?, preguntó sin molestarse en parecer preocupada. Vamos a hablar de cómo van a ser las cosas a partir de ahora, le dije mirándola directo, sin levantar la voz pero sin permitir interrupciones. ¿Vas a echarme? ¿Así sin más? Tú te fuiste hace meses. Solo que seguías usando esta casa como si fuera un hotel. Así que no te voy a echar, pero vas a empezar a dormir en la habitación de invitados. Desde hoy. Y he movido el dinero. La mitad está en mi cuenta. No voy a financiarte nada que no esté relacionado con nuestro hijo. Ni un euro más para cenas, flores o casas rurales. ¿Me estás espiando ahora? No. Solo estoy dejando de ser idiota. Y la semana que viene voy a ver al abogado otra vez. Tú puedes hacer lo mismo si quieres, pero esto se acaba. Ya no me interesa escuchar tus dudas, tus excusas, tus intentos de justificar lo injustificable. No estoy segura de querer separarme, respondió, por primera vez bajando la mirada. No por él. No estoy con él. Terminó hace semanas. Fue un desastre. Ni siquiera sé por qué empezó. Me sentía vacía, perdida. Él fue solo una forma de escapar de esta rutina que me estaba matando. Pues buscaste la peor manera de escapar. Porque lo hiciste sobre mi espalda, con tu madre, con un desconocido, y lo hiciste sabiendo que no había vuelta atrás. Así que lo de terminar con él no cambia nada. La confianza no se repara con palabras.
Se rompe y punto. ¿Y vas a hacer esto así? ¿Sin darme una oportunidad? ¿Oportunidad de qué? ¿De verte cada día pensando si me mientes? ¿De imaginarte con él cada vez que sales tarde? ¿De fingir que somos una familia normal mientras tú decides si te arrepientes o no? Pensé que al menos me conocías, dijo con la voz temblando. Y ese fue mi error. Creer que te conocía. Que sabía con quién había construido esta vida. Pero ya no me interesa conocer más. No respondió. Se fue al baño y no volvió a bajar. Yo recogí la mesa, subí a ver a Marcos, le di las buenas noches y me acosté en el sofá otra vez. Esa noche no dormí del todo, pero tampoco lo necesitaba. Sentía que, por primera vez, había puesto las cosas en su sitio. Había sido claro, había marcado una línea, y ella había entendido que no había vuelta atrás. Ya no había espacio para su historia en la mía. Lo que venía después era solo cuestión de tiempo. Y yo ya estaba listo. El viernes por la tarde fui al colegio a recoger a Marcos como de costumbre. En el coche, de vuelta a casa, me hablaba emocionado de un proyecto que estaban haciendo sobre los planetas, de cómo le tocó hacer una maqueta de Saturno con su amigo Nico y de lo divertido que fue pegarle los anillos con silicona caliente. Yo asentía, sonreía cuando debía, pero lo único que podía pensar era en que dentro de poco le iba a tocar vivir una ruptura que no pedía, que no entendía y que tampoco merecía. No había forma de preparar a un niño para eso, y mucho menos cuando los dos padres vivían en la misma casa mientras todo se caía a pedazos por dentro. No quise agobiarme con eso, decidí que esa conversación llegaría cuando tuviera que llegar, ni antes ni después. Mientras tanto, había cosas que cerrar. Esa noche, cuando Marco se durmió, bajé al salón y vi que Laura estaba en la cocina, sola, comiendo lo que quedaba del plato que yo había preparado para los dos. Le pregunté si podíamos hablar 5 minutos. Asintió, sin cara de sorpresa, como si lo esperara. Voy a presentar la demanda el martes, le dije sin rodeos. Ya está todo hablado con el abogado. Es una separación de mutuo acuerdo, con custodia compartida. Nos vamos a turnar semanas completas. Tú una semana, yo otra. Nada de visitas cortas, nada de tener al niño a medio tiempo. Así no va a vivir de casa en casa todo el tiempo. Laura dejó los cubiertos, se limpió la boca con una servilleta y me miró como si le acabaran de decir que tenía que mudarse a otro país en 3 días. ¿Ya está todo decidido entonces? ¿Así de rápido? No es rápido. Esto lleva meses podrido. Tú decidiste que esto muriera en el momento que dejaste de considerarme parte de tu vida. Yo solo lo estoy formalizando. ¿Y lo de Marcos? ¿El qué sabe? Todavía nada. Lo vamos a sentar los dos la semana que viene. Le vamos a explicar que mamá y papá ya no van a vivir juntos, que no es culpa suya y que lo queremos por encima de todo. No le vamos a mentir. No le vamos a inventar una historia bonita. Le vamos a decir la verdad sin entrar en detalles que no necesita saber. No me parece bien eso de semanas completas. Es mucho tiempo sin verlo. Lo hablamos con el abogado. Es lo mejor para él. Para que tenga estabilidad. Para que no ande de un lado a otro con la mochila cargada de ropa. Tendrá 2 casas, pero cada una será suya durante el tiempo que esté en ella. Tú tendrás tu semana, yo la mía. Punto. No pienso negociar eso. ¿Y la casa? La vamos a poner en venta. Con lo que saquemos compramos cada uno algo más pequeño. O alquilas, lo que quieras. No pienso quedarme aquí. Este sitio me da asco. No por él, por lo que representa. Esta casa fue construida por los dos, pero tú la vaciaste sin pedirme permiso. Me parece que estás siendo excesivo. No estoy siendo nada que tú no me hayas enseñado a hacer.
Si te parece duro es porque tú nunca pensaste en cómo se vería esto desde el otro lado. No fue un plan. No fue algo frío. Fue un error. Un desvío. Un desvío no dura meses. No tiene nombre, cara, regalos y vacaciones. No le presentas a tu madre a un error. No le haces espacio en tu vida a un desliz. Así que si vas a seguir con el discurso de que fue un tropiezo, ni te molestes. No me interesa. Laura no respondió. Bajó la mirada. Terminó de comer sin decir nada más, se levantó, fregó su plato y subió a su cuarto. Esa fue nuestra última conversación como matrimonio. Lo supe al instante. No porque gritáramos, no porque llorara, no porque lanzáramos reproches. Sino porque todo lo que había que decir ya se había dicho. No quedaba nada más que procesar, solo quedaban pasos concretos, fríos, prácticos. Era la primera vez que una ruptura me parecía tan sencilla en lo técnico y tan devastadora en lo humano. Había pasado por rupturas antes de estar con ella, pero ninguna de esas se había construido durante 13 años ni había traído un hijo al mundo. El lunes fui al trabajo como cualquier otro día, cumplí con mis tareas y a la salida pasé por la inmobiliaria. Me recomendaron a alguien que podía hacer una tasación rápida. El miércoles ya tendríamos al técnico en casa para valorar el precio de salida. Lo hablé con Laura por mensaje, solo con los datos necesarios. Ni un saludo, ni un cierre. Solo la información justa. Esa frialdad no era por despecho. Era porque no quedaba otra. Ella lo entendió y contestó igual, con un ok seco que sonó a aceptación. El martes, como había dicho, firmé los primeros documentos de la demanda. La abogada me explicó que en las próximas semanas tendríamos que sentarnos con ella y redactar los acuerdos de custodia, reparto de bienes, y que después se presentaría al juzgado. Me dijo que, si no había objeciones por parte de Laura, todo podía resolverse sin juicio en unos 2 meses. Le dije que no habría objeciones. Que Laura estaba tan dispuesta a cerrar esto como yo. No era cierto del todo, pero sabía que si le ponía las cosas fáciles, no se resistiría. Esa noche fue la primera en mucho tiempo que dormí seguido. Sin moverme. Sin despertarme a mirar el techo. Sin pensar en el tipo de la camisa ajena. Me levanté con una sensación rara. No era alivio, tampoco felicidad. Era otra cosa. Algo más parecido a paz. Una paz que llega cuando uno ya lo ha decidido todo. Cuando el caos empieza a ordenarse aunque duela. Cuando uno se da cuenta de que sobrevivir es, muchas veces, simplemente dejar de esperar. El sábado por la tarde nos sentamos con Marcos. Lo hicimos en el salón, los tres juntos, con la televisión apagada y los móviles en silencio. Laura y yo habíamos pactado no improvisar, no endulzar ni maquillar lo que iba a pasar, pero tampoco sobrecargarlo con detalles que no le correspondían. Él estaba sentado entre los dos, con una sudadera azul que le quedaba un poco grande y el gesto serio, como si ya intuyera que lo que venía no era una charla cualquiera. Empecé hablando yo, con la voz baja y el estómago encogido, explicándole que mamá y papá habían tomado la decisión de dejar de vivir juntos, que no era culpa suya, que no había hecho nada mal, que simplemente los adultos a veces cambian y eso también cambia las familias. Laura le explicó que iba a tener 2 casas, que iba a pasar tiempo con los dos por separado, que seguiría yendo al mismo colegio y viendo a los mismos amigos. Él no lloró. Solo preguntó si podría seguir yendo los viernes al parque con su amigo Mateo y si su habitación se quedaría igual. Le dijimos que sí. Que todo eso seguiría igual. Que solo íbamos a organizarnos distinto. Asintió en silencio y se quedó un rato sin decir nada. Luego se levantó y subió a su cuarto. Cuando cerró la puerta, Laura se quedó sentada unos segundos y luego dijo que iba a preparar su maleta para la semana siguiente. Me pareció bien.
Ya habíamos acordado que ella se iría la primera semana para que Marcos se quedara en casa y no notara el impacto de cambiar de espacio tan rápido. Mientras ella preparaba sus cosas, yo salí a caminar. Recorrí 3 calles, pasé por el bar de siempre y me quedé en una esquina observando cómo los demás seguían con sus vidas sin saber que la mía acababa de romperse en 2. No busqué compasión ni compañía. Solo necesitaba estar fuera unos minutos. Cuando volví, Laura ya había guardado su maleta cerca de la puerta. Había dejado su juego de llaves en la mesa del recibidor y solo dijo que volvería el domingo por la noche para llevarse al niño. No hubo abrazos, ni besos, ni siquiera un intento de reconciliación tardía. Solo un cierre. Y eso, dentro de lo que era todo aquello, me pareció justo. Esa noche cené con Marcos, vimos una película tonta en la tele y me pidió dormir en mi cama. Le dije que sí, que no pasaba nada por hacerlo. Se quedó dormido en menos de media hora, con la cabeza apoyada en mi brazo y los pies colgando del borde del colchón. El lunes siguiente fue el primero de muchos donde ya no miré al reloj esperando que ella volviera del trabajo. Volví a organizar mis horarios para recoger al niño, para preparar la cena, para tenerlo todo listo sin depender de nadie. Y no era tan difícil como imaginaba. Dolía, sí. A ratos se me venía todo encima, pero no por amor perdido, sino por la sensación de haber sido un tipo que creyó en algo que ya no existía. Me concentré en lo práctico, en cada trámite, en cada formulario, en cada cita con la abogada y con la inmobiliaria. No había espacio para lo emocional. O al menos no quería dárselo. Cuando me tocó mi primera semana sin Marcos, no supe qué hacer. Al principio pensé en aprovechar para descansar, para dormir más, para leer, para salir. Pero me pasé 3 noches seguidas sin tocar la cama, solo dando vueltas por la casa, recordando cómo sonaba con su voz dentro. El jueves me obligué a salir con Rubén, a tomar una caña y hablar de otras cosas. Me preguntó cómo estaba y le dije la verdad, sin drama pero sin filtros. Me escuchó, me ofreció su casa otra vez si la necesitaba, y hablamos de fútbol, del curro, de cualquier cosa menos de ella. Y eso me hizo bien. 2 semanas después firmamos el convenio. Custodia compartida, casa en venta, sin pensión compensatoria. Todo repartido de forma limpia. No hubo discusiones, ni protestas, ni llantos. Firmamos, salimos del despacho, y ella me dijo que había empezado a buscar piso por su cuenta, que no quería volver a casa de sus padres, que necesitaba espacio. Le respondí que me parecía bien, que me avisara si necesitaba coordinar alguna cosa con Marcos. Y eso fue todo. El resto fue silencio. Hoy ha pasado justo un mes desde esa conversación. La casa sigue en venta, Marcos va adaptándose a los cambios, yo vuelvo a dormir entero algunas noches y otras no tanto. A veces lo pienso todo junto, como si fuera una película que alguien más vivió. Pero no lo fue. Fui yo. Y por más que intente analizarlo todo, no encuentro una sola señal que me hubiera servido a tiempo, porque tal vez no quise verla, o porque ya estaba todo decidido desde mucho antes de que me enterara. He aprendido que no todos los finales se sienten como tragedias. Algunos son solo necesarios. Que el respeto no se negocia. Que la dignidad no tiene versiones. Y que el amor, cuando se rompe de verdad, ya no tiene arreglo aunque lo envuelvas en explicaciones. Ahora, lo único que me importa es estar bien para mi hijo. Que él entienda que su padre no se hundió, que supo cerrar una puerta sin perderse por dentro. Porque al final, cuando todo se derrumba, uno solo tiene 2 opciones, quedarse entre los escombros o salir a buscar otro sitio donde construir algo nuevo. Y esta vez, lo voy a hacer bien. Sin mentiras, sin dobles vidas y sin mirar atrás.